Advertencia. Lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 47. Oye, me gustó esa transición, como que se fue hacia abajo el cartel de All You Need Is Love. También estamos por Radio USACH 94.5 FM, completamente en vivo, por Zapping, por Mundo Pacífico también a lo largo de todo Chile. Y recuerda que sábados y domingos repeticiones por Santiago, Televisión, YouTube, Spotify. Mira, si es que no nos estás escuchando, no nos estás viendo, es simplemente porque no quieres, porque la verdad es que alternativas hay de sobra. Vamos a empezar con una pregunta para estimular acá el mate un poquitito antes de empezar a hablar de otros temas. ¿Por qué estornudamos? ¿Y sirve para algo el estornudo o solo es una molestia? No sé si sabías, pero eso mismo. Los estornudos llegan a 160 kilómetros por hora. Sí, el aire que expulsamos al estornudar supera fácilmente la velocidad de un auto. Y el estornudo no es un accidente ni un mal funcionamiento. Es más como un sistema de seguridad, un sistema de limpieza que expulsa cosas indeseadas. Todo comienza cuando algo irrita las terminaciones nerviosas de tu nariz. Puede ser, qué sé yo, polen, polvo, un pelo, incluso cambios de luz. No sé si sabías que también puede activarte algún tipo de estornudo, un olor específico. Ese algo toca los receptores del nervio trigémino. ¡Ay, qué diablo, el nervio trigémino! Te pusiste a hablar cosas raras. No, el nervio trigémino es el principal nervio que tenemos en la cara. E inmediatamente, cuando toca el nervio trigémino, este algo invasor, tu cerebro activa una secuencia neurológica perfectamente coordinada. Primero, inhalas profundamente. Luego, tu lengua se presiona contra el paladar, lo que sella la boca, de alguna manera. Al mismo tiempo, tus músculos abdominales, intercostales, del diafragma se contraen violentamente. Y justo antes de la explosión, tus ojos se cierran automáticamente. Eso es curioso igual. ¿Por qué cerramos los ojos al estornudar? Bueno, no es como que tenga una función. De hecho, los científicos no han llegado a una sola explicación sobre la que haya un consenso. Pero sí sabemos que es un reflejo involuntario. Y no creas mentiras. Es totalmente posible estornudar con los ojos abiertos, solo que requiere un esfuerzo consciente y no se te van a salir los ojos volando si es que lo intentas. Pero lo más fascinante es que el ser humano no es el único que estornuda. Casi todos los mamíferos estornudan y de hecho hay animales que tienen versiones especiales del estornudo. Por ejemplo, las iguanas, que estornudan sal. ¿Sabía eso? Las iguanas estornudan para expulsar exceso de sal en su cuerpo. O los delfines también estornudan, pero no lo hacen por la boca, como nosotros. Ellos estornudan por el espiráculo, que es como ese hoyito que tienen en la cabeza. Así que tenemos varias cositas en común con iguanas, con delfines. La diferencia es que nosotros nos tapamos la boca al estornudar. Aunque igual hay gente que estornuda a lo delfín. Nada que ver, ¿eh? Hay que taparse la boca. O así, como nos enseñaron en la pandemia. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos porque tenemos redes sociales y la idea de tener redes sociales no es solamente para ganar likes, visitas y hacerse famoso, sino que también interactuar, porque si no, ¿para qué? ¿Cierto? Tenemos un montón de preguntas curiosas, respondidas siempre por los expertos más adecuados, y una de esas, de hecho la última que subimos, oye, generó hartos comentarios, fue esta. Vamos a ver. En Cuba hay una democracia distinta. ¿Qué dice el experto? Cuba tiene otro tipo de sistema, es un sistema, bueno, es una dictadura. Y si bien quieren vender el verso de que es una democracia distinta, no existen libertades, no se puede uno gestionar la sociedad civil libremente. Tendría que haber un proceso de apertura donde los partidos empezaron a competir con diferentes ideas, elecciones. ¿Por qué creen tan ciegamente que hay una democracia? Bueno, yo creo que hay un suerte de encantamiento, hechizo que ha tenido el mundo revolucionario comunista, que generó ese enamoramiento, como quizás vis a vis lo que pasaba del otro lado en el mundo capitalista, terrible, yo qué sé. Y creo que dicen que hay una democracia distinta porque el partido controla todo. Y yo no digo que no exista algún grado de permeabilidad de lo que la gente quiere a nivel vecinal, en la manzana que le toca, bueno, elijamos a este delegado. Quizás sí, pero eso no es competencia política a lo que nos estamos refiriendo. Eso no, a la larga no permea la toma de decisión.
Oye, más de 60 comentarios ahí, varios. Me gusta a mí leer los comentarios en las redes sociales porque la gente cree que siempre hay un gran malvado, un titiritero detrás que quiere manipular la opinión pública y decían, no, hay tanto que hablan de Cuba, ¿cuándo vamos a hablar de Chile? Entiendo su inquietud. Yo también entiendo que cuando le hacen esas preguntas a ciertos candidatos es con cierta mala intención, pero no era el caso ahora. De hecho, los invito a ver la conversación completa porque hablamos de variedades de la democracia, no hay una sola. ¿Por qué elegir democracia por sobre otro sistema? Hay una frase muy buena de Winston Churchill que dice, la democracia es el... ¿Cómo era? Se me olvidó la frase, pero en definitiva, el peor sistema de todos los que han existido, pero igual lo elegimos de alguna manera. En Chile, ¿cómo está el estado de la democracia también? Entonces, claro, es el gancho para las redes sociales, pero los invito a revisar la conversación completa porque la democracia que nosotros conocemos acá en Occidente, desde la politología, tiene un marco teórico específico que no necesariamente es el mismo que han tenido otras democracias con otros apellidos y que, bueno, han quedado ahí en el camino por razones que, insisto, en la conversación te podrás enterar. Veamos los comentarios porque dejaron ahí hartas palabritas, entre ellas, por ejemplo, nos escribe una persona que se llama María Teresa Quintino Fernández. Dice, ¿cuántos países tienen una democracia como Chile? Muy pocos. Otro nos comenta, competencia política entre partidos tampoco es democracia. Como ahí tensionando un poco lo que nos decía David Altman, especialista en democracia, que de hecho es parte del informe que anualmente evalúa el estado de las democracias a nivel mundial. Claro, no basta con la competencia entre partidos, que es lo que decía que podría pasar en Cuba para avanzar hacia una democracia de alguna manera. Tampoco basta, ojo, con elecciones, porque Cuba también tiene elecciones de alguna manera, pero ¿qué nivel de transparencia tiene aquello? O sea, hay un montón de cuestiones, y no solamente porque haya elecciones, no solamente porque haya más de un partido, no solamente porque, etcétera, va a haber una democracia. Y de hecho, hay muchos de los defensores del modelo cubano que hacen la defensa de que en lo material, es decir, porque hay un acceso a la salud, a la educación, a lo que sea, servicios públicos de distinto tipo, uno podría decir que es una democracia efectiva, ¿no? Pero David justo nos explicaba que incluir en la definición de democracia sus efectos prácticos sería circular, sería redundante, no te permitiría evaluar el estado de una democracia porque estaría la definición, no sé si se logra entender, ¿no? Si yo te digo que para que una democracia sea efectiva tiene que tener un acceso equitativo a la salud y distintos servicios públicos, ¿cómo mido entonces la democracia si no tengo una definición metodológica más grande? Veamos más comentarios, como El Salvador de Bukele dice, donde se gobierna en base a un estado de excepción eterno, tal cual lo hemos comentado acá de hecho otras veces con abogados, como en esa sociedad se decidió dejar todo el poder, ¿no? En manos de esta otra persona, pero eventualmente eso va a terminar desestabilizándose. Y por último, en Estados Unidos gobiernan dos partidos hace más de 150 años y es democracia, jajaja, y nos pone una carita riéndose. Yo creo que es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo, no porque no haya democracia, en ningún caso vamos a tensionar ese consenso, pero sí, uno puede decir, bueno, en Cuba, ¿cuánto? Hay varios partidos, ¿no? Casi todos son partidos comunistas con distintos apellidos, pero en Estados Unidos no es muy distinto. Tienen los republicanos, los demócratas, que se suelen llevar el 95% de los votos, y hay otros partidos, sí, ahí está el ecologista, están los socialdemócratas, hay un montón de otros partidos, pero son casi virtuales, son casi consignas, ¿no? Entonces, ahí sirve para entender un poco mejor lo que es una democracia en el papel, en la práctica, en la teoría, en fin. ¿Te parece que sigamos con más? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre drogas, su consumo, cuáles son las que más se consumen, cómo evitar su consumo, cómo se aborda a nivel país. Sobre eso, por supuesto, ¿quién es la persona que más debería saber? Natalia Rifo, directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Senda, mejor la vamos a decir de ahora en adelante. Natalia, ¿cómo te va? Nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Iván. Oye, Natalia, ¿cuáles son las drogas que hoy se están consumiendo más en Chile? Algo que me llamó la atención, que no sé si es correcto, de una de las últimas encuestas que vi, es que en los jóvenes particularmente está como pasando de moda de repente el alcohol, la marihuana, y están como entrando drogas más duras, más sintéticas. ¿En qué estado está el consumo de drogas en Chile más allá de los adolescentes? ¿Cómo ahí podemos desmenuzarlo? En general. Bueno, primero decir cómo lo medimos, que yo creo que es bien importante. Dale. Cómo explicar. Nosotros tenemos... exactamente. En Chile tenemos el privilegio de tener una vigilancia epidemiológica hace más de una década, porque hacemos cada 2 años una encuesta de población general, que es de 12 a 64 años, y una encuesta de población escolar, que es de 8º a 4º medio. Entonces vamos observando las prevalencias, en definitiva, y podemos ver qué es lo más importante, es como mirar cómo se comporta la curva, un poco lo que señalaba al comienzo, qué está pasando hoy día. Y es bien interesante, por ejemplo, cuando vemos el estudio de población general, tenemos efectivamente
que en la última encuesta tenemos el menor nivel histórico en alcohol. Tenemos una baja de alcohol que se mide. La pregunta que se le hace a las personas es ¿se ha consumido el último mes? Esa es la prevalencia, esa es la pregunta. En el caso del tabaco se pregunta si ha consumido diariamente. En el caso de la marihuana también es consumo año. Entonces, claro, entonces varía, pero lo importante es que nos permite mirar. Entonces tenemos en población general alcohol, que es una droga también, y que eso es bien importante, señora, es una droga lícita, como el tabaco. El tabaco también ha tenido una baja sostenida. El tabaco es bien impresionante, en realidad, porque la curva, luego de las regulaciones, que se llama prevención ambiental, las regulaciones, el precio ha ido disminuyendo. O sea, efectivamente, resulta cuando se regula. Y en el caso de la marihuana, en población adulta, digamos, población general, porque es de 12 a 64, lo que observamos es que vuelve a los niveles del 2014, pero de todas formas se mantiene. Hay una cierta estabilización en su consumo y hay una baja en jóvenes de 19 a 25 años. Una baja, tu diría, importante, es marginal. significativa, que es lo que nosotros, digamos, observamos, porque a veces dice de 11 a 10 baja. No, tiene que ser significativa estadísticamente. Si baja 0,5%. Exacto. Y en el caso de la cocaína y la pasta base, en el caso de la cocaína tenemos un aumento significativo de 0,5 a 0,9 y un aumento en mujeres, a nivel socioeconómico medio, y vuelve a los niveles prepandemia. Yo quiero hacer esta salvedad, Iván, porque nosotros en las mediciones también en la pandemia tuvimos que hacer como un alto, porque hubo condiciones, por ejemplo, en el caso de la población escolar, de mayor control parental, menos posibilidad de tener acceso, una serie de condiciones que a nosotros nos preocupaba cuando hicimos el estudio, algunos en pandemia, de decir que no hubiese un rebote, en el fondo que volviera y se disparara mucho o se mantuviera. La verdad es que acá hubo una vuelta como al nivel pre-pandemia, no subió, no se disparó, como era como la hipótesis que había en el mundo en general respecto a que los niveles post-pandemia podían dispararse, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la cocaína, que es una droga que en el fondo tiene harto que ver con los mercados y cómo es global, y en pandemia se restringieron. Entonces, oye, Natalie, ¿cómo se aborda la prevención del consumo de drogas? Porque yo voy a, y acá editorializar, pero se estaba hace un tiempo, de hecho yo crecí con campañas como Don Graf, por ejemplo, o también en la tele aparecían campañas sobre la marihuana que mostraban cómo la persona se ponía más tonta y decía marihuana, no sé si te acuerdas que era una campaña del gobierno. Sí, me acuerdo. Y hay una frase que yo he dicho acá hasta el cansancio. Tú eres psicóloga, ¿cierto? Yo soy psicóloga, sí. Y que voy a ocupar la palabra sujeto en el contexto del psicoanálisis, que es una frase que le he dicho acá un montón de veces, la gente ya está aburrida, pero aplica para mucho. Y es que hay evidencia histórica de que la peor forma de lograr que un sujeto no haga algo es diciéndole que no lo haga. Y yo siento que pasaba un poco eso con Don Graf, con todo lo que es el abstencionismo, ¿no? El decir cortar por completo, está mal, no lo haga. La figura del adicto también, ¿no? Como, oye, tú adicto, date cuenta en el hoyo que estás, tienes que salir de ahí, tienes que sufrir para darte cuenta de que esto es malo, ¿no? Y ahora, últimamente, hay un abordaje que a mí me fascina, que se llama la reducción de daños, o reducción de riesgo, no sé cuál es el nombre preciso. Teniendo estos dos polos, ¿cómo se aborda actualmente en Chile la prevención de drogas? ¿Estamos más cerca de Don Graf, más cerca de la reducción de daños? ¿Cuál es la diferencia también en estas dos formas de abordarlo? Súper interesante la pregunta. Bueno, yo creo que lo primero que la forma de abordarlo es, primero entendiendo que es un problema de salud pública. Cuando uno se para desde ahí, cambia efectivamente la forma en que uno lo aborda. O sea, este es un trastorno, el trastorno por consumo de sustancias está definido en los manuales de psiquiatría como un trastorno, por lo tanto, un problema de salud mental. Cuando uno se para desde ahí, todos estos epítetos y las palabras, el borrachito, el adicto, el flagelo de la droga, tenemos que dejarlo fuera. O sea, eso es como... Y que estaba de moda como en los 90. Claro, yo creo que había un abordaje que efectivamente hoy día ha sido cuestionado, afortunadamente, y hoy día nos paramos desde otro lugar. Entonces, en el caso de Senda, voy a hablar cuál es nuestro... Yo llevo casi 3 años, cumplo en 3 años en diciembre. Entonces, había una estrategia nacional que fue hecha en el gobierno del expresidente Piñera. Yo estoy convencida que son políticas de Estado, que uno tiene en énfasis los gobiernos, pero esto tiene que haber una política pública que sea de más de 10 años. Exacto. Entonces nosotros lo que hicimos fue, porque era como la oferta solo de los programas de Senda. Entonces nosotros hicimos un plan de acción que incorpora a muchos más. Y pusimos un objetivo central, que es abordar
y aquí voy a decirlo bien lento para que se entienda, las consecuencias sociales y sanitarias de los consumos. A ver. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, primero mirar el fenómeno como un fenómeno que es súper complejo y que no aborda solo la sustancia. O sea, no es que dé lo mismo, pero en el fondo es la relación que tiene la persona con esa sustancia. O sea, puede ser una droga lícita como el alcohol, puede ser marihuana, puede ser cocaína, droga sintética, en fin. Pero importa la sustancia, importa el sujeto, la persona, ¿no es cierto?, con sus características personales, con su historia de vida, con sus proyecciones, y importa el contexto. El sentido que le da a su consumo también. ¿Por qué consume? Exactamente, y además el contexto. Entonces, en el fondo, es decir, los consumos no son iguales. O sea, son transversales, pero no son iguales. O sea, si yo consumo en un espacio y en un territorio que está lleno de vulnerabilidades, poco espacio público, poco acceso a la educación, a la cultura, al deporte, en fin, tengo una familia que no me acompaña tanto, no tengo un proyecto de vida que me haga tener esperanza en el futuro, por supuesto que cualquier consumo va a ser de riesgo. O sea, entonces, ese es el abordaje hoy día. Ahora, también quiero hacer una salvedad, Iván. Nosotros tenemos una responsabilidad, como es un problema además de salud pública, en los niños, niñas y adolescentes. O sea, de verdad, entendiendo que hay consumo experimental, nosotros no nos cerramos los ojos. Ya. Pero ¿qué te refieres con consumo experimental? Que los adolescentes para probar, para cachar de qué se trata. Exactamente. Autoconocimiento incluso de repente. Exacto. Pero nuestro rol y nuestra responsabilidad es decir que idealmente bajo los 21 ya, pero pongamos 18, cualquier consumo es de riesgo. Sí. Porque estamos recién desarrollando y terminando nuestro desarrollo, no solo neurológico, no, sino que también emocional. Entonces podemos vernos expuestos a mayores riesgos, tenemos menos autocontrol, en fin. Entonces yo siempre lo digo, no significa eso que nosotros no entendamos de que existen. Entonces ahí uno se para desde otro lugar, pues ya, ¿qué hacemos? Sí. Tratemos de sobreponer culturas saludables. ¿Y qué es eso? Que los chicos tengan acceso a otras cosas, que sean incompatibles con un consumo recurrente. Si yo me tengo que levantar a las 8 de la mañana el día sábado porque tengo una oferta deportiva en la cancha de mi barrio, si tengo cultura en la tarde, tengo que andar bien. Si tengo papás que puedan llegar, por eso es tan abordaje como intersectorial, que puedan llegar a las 7 de la tarde para tener una conversa con ellos y que no viajen 2 horas y media, que trabajen más de 40 horas, eso también incide en los consumos y en los espacios protectores. Entonces, no es una mera tan sencilla, por eso es súper interesante la introducción que me hacías a la pregunta. Acá hay muchos elementos que tienen que estar presentes para hacer prevención y es una responsabilidad de todo, no solo de Senda. El prohibicionismo como que no funcionó tanto entonces. Lo que pasa es que eso nos pone en un lugar primero de estigma. O sea, hoy día las personas, las mujeres, por ejemplo, que se ha ido disminuyendo la brecha en los consumos en población escolar. Las mujeres están consumiendo incluso en algunas sustancias un poco más que los hombres. Pero las mujeres son las que menos piden ayuda, porque estamos llenos de prejuicios. Porque somos las cuidadoras, porque somos las madres, entonces hay moralina, como bien lo señala. Además, la mezcla de medicamentos sin receta médica con alcohol. Entonces hay mucho estigma y lo único que provoca el estigma y el juzgar es que la gente no pide ayuda, ¿no es cierto? 100%. Todos tenemos, estoy casi segura de que si uno le pregunta a un familiar, un amigo, alguien que ha tenido o incipientemente algún problema con algún tipo de sustancia. Entonces tenemos que acoger, acompañar. Y esa es la mirada que tenemos hoy día desde el gobierno y desde Senda para acompañar, porque efectivamente hoy día, por ejemplo, la guerra contra las drogas, igual se ha cuestionado, porque eso ha significado también, en el fondo, estigmatizar a los consumidores como si estuvieran vinculados directamente con el narco, casi. Que fueran delincuentes. Sí. Y no necesariamente es así. Sí, pues. Oye, Natalia, y a profundizar porque vi que de hecho hace poquito se estaba entrando de la mano de Genau. ¿Cuál es el nombre de Pablo? De Pablo Genau. Pablo. Este tema de la reducción de daños. Y ahí voy a dar un ejemplo que no sé si existe, pero yo lo he leído, al menos en literatura más internacional. Digo, no sé si en Chile se hace, pero para que la gente entienda como cuál es la diferencia entre el prohibicionismo, Don Graff vestido de detective diciéndote así, basta, no lo hagas, versus la reducción de daños, que a veces incluso se reemplazan consumos muy problemáticos de sustancias muy destructivas como la pasta base por una sustancia menos destructiva como lo es la marihuana, por ejemplo. O reducir y espaciar en vez de cortar de lleno el consumo, que puede ser para una persona mucho más difícil. ¿Cómo, insisto, en la práctica, una persona adicta que pide ayuda la va a recibir el día de hoy? ¿Cómo es esa ayuda que va a recibir? ¿O le van a decir,
bota toda la basura o va a haber un abordaje uno más integral, más matizado? Bueno, primero, claro, este concepto nace en la Europa, digamos, cuando estaban los países, por ejemplo, con la heroína, donde empezaron a... cuando entendieron que era un problema de salud pública y lo abordaron desde ahí. O sea, acá se nos están muriendo las personas. Incluso con la heroína creo que daban consejos ahí como, y en la línea misma de la reducción de daños, como, no sé, no ocupen la misma jeringa que la otra persona. De hecho, el Estado en algún minuto tenía dispositivos donde se entregaban jeringas limpias y se hacían... Entonces, pero yo creo que acá es súper importante como no asustar. Pero es que un cambio de paradigma potente, porque sí. Alguien escucha esto y dice, están casi que promoviendo el uso de heroína y no, es reducir los riesgos de ese consumo. Y estamos en ese extremo. O sea, que es bien importante como no asustar a la población. O sea, efectivamente Senda tiene una misión de efectivamente disminuir las consecuencias sociales sanitarias de los consumos, que los jóvenes no consuman, digamos, cuando son experimentales, pero ojalá no. Sí. Pero también... Nuevamente vuelvo a no taparse los ojos. O sea, hoy día tenemos que aceptar, digamos, y entregar una mano acogedora a todos quienes pidan ayuda. Y muchas veces están en condiciones donde el consumo cero no puede ser una condición para acceder a tratamiento. Entonces, eso es súper importante. Es como una meta casi utópica. Claro, y además... Ahí también hay que tener cuidado respecto a que uno dice, bueno, hay drogas que pudiesen generar menos daño. Depende. O sea, estos son planes individuales porque a lo mejor dicen, no, la marihuana, bueno, a lo mejor a esa persona sí, esa sustancia le puede provocar también daño. Entonces, todo tiene que ver con... sobre piedra. Exactamente, con una mirada de la persona y en el fondo es tener una mano acogedora, digamos, y amiga a todos quienes necesitan consumo, a entender que tenemos que comunicar riesgos. Y yo creo que eso también es un elemento que va de la mano, pero también ser cuidadosos como comunicamos. Sí. Voy a poner un ejemplo. Hace un par de meses atrás recibimos imágenes, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y otros lugares respecto a una droga, exacto, que estaban generando estragos en algún tipo de población. Nosotros tenemos un sistema de alerta temprana que se llama SAT, que reúne a más de 12 instituciones que lo lidera Senda, donde está el Instituto de Salud Pública, las policías, la Fiscalía, el INJUV incluso, que, el Ministerio del Interior, por cierto, que vamos monitoreando el tema de las drogas sintéticas en particular. Nuevos fenómenos de drogas, nuevas sustancias psicoactivas. ¿Cómo funciona? ¿Se prende una alarma cuando pasa qué? Hay como varios elementos que tienen que pasar, digamos, para que sea una nueva sustancia que nunca ha ingresado, pero eso tiene que pasar no solo el decomiso, digamos, y la información de las policías o la aduana, efectivamente, que también es parte nuestra, sino que va al Instituto de Salud Pública, hacen el análisis, a veces eso se demora, por eso es importante ser súper serio, porque a veces sale en la prensa, se descubrió, 2 meses después, mira, no era esta otra cosa, que igual puede ser de preocupación. Y el Ministerio del Interior, ahora está en el Ministerio de Seguridad, tiene una unidad de análisis de sustancias y una vez al año se va subiendo las nuevas sustancias para que estén reguladas. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante eso? La ketamina, que es un tema hoy día... que se sniffa y creo que también se inyecta. Claro, no está regulada en algunos países fronterizos nuestros. Y eso es un problema. Entonces, igual hemos conversado con esos países, tenemos conversaciones, porque cuando está regulada se puede, en el fondo, ver si es que ingresa, la compra, en fin, muchos precursores de drogas sintéticas. Entonces, a lo que voy, sí, voy a volver porque me fui por otro lado, es que cuando porque muchas personas me interpelaban y me dicen, pero ¿por qué Senda no da el aviso de que el fentanilo puede matar? ¿Y por qué no hacen una campaña? Bueno, primero señalar que uno no hace campañas por una droga en particular. Un poco por lo que yo te comentaba al comienzo, ¿no es cierto? Que depende. Por otro lado, cuando uno hace campañas de sustancias nuevas, puede generar un efecto contrario. Eso hay evidencia de curiosidad respecto a, entonces esta sustancia... Entonces, uno lo que intenta hacer es comunicar los riesgos a población que sabe que están más propensos a consumir esa sustancia. Oye, Natalia, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos unas preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La Pecera! Tenemos aquí la pecera,
No te asustes, Natalia, no te preocupes. Las autoridades han pasado por cosas mucho más tensas que una maldita pecera. Ya, de acá hay varios papelitos que tienen, nosotros le decimos frases reduccionistas, son factos. Ya. Yo voy a decirlo a la cámara, puede ser una barbaridad, una tontera, todo relacionado con el consumo de droga y su prevención. Ojo, Perfecto. no hay más de preguntar de jardinería, ¿no? Ya, Nos vamos ya, a mantener en el perfecto, tema. ya. Yo lo voy a decir a la cámara y si es que es una burrada lo que estoy diciendo, tú lo precisas, lo matizas y me dices por qué es Ok. una creencia incorrecta. Y si es Ya. que es algo preciso y correcto, también me dices, Perfecto. profundiza en el tema. ¿Te parece? Súper. Tenemos el papelito aquí. Este no lo vamos a usar porque en tiempos de elecciones hay que demostrar transparencia. Así que vamos a sacar otro papelito acá de la pecera. Veamos qué es lo que nos dice la pecera con Natalia Rifo, directora del Senda. El alcohol es la real droga de entrada. ¿Qué dice la experta? Más que droga de entrada, es un concepto que no nos gusta utilizar, que no nos parece. Más bien lo que nosotros miramos es las personas que acceden al tratamiento, cuál es la principal droga, generalmente es policonsumo, y efectivamente el alcohol en población adulta es la principal droga de ingreso a tratamiento. Muchas veces sumado, digamos, a otras sustancias. Y por eso es tan importante decir que el alcohol es una droga. Es lícita, pero es una droga. Cuando hablamos, no nos gusta hablar de drogas de entrada, creemos que no es un concepto que se debe utilizar porque, como bien lo señalaba, hay muchos factores que inciden que un consumo X de una sustancia se pueda transformar en un trastorno. Por tanto, no es causa-efecto, no es que yo empiezo a consumir alcohol y voy a terminar consumiendo esto otro, o que parto con esto y voy a necesariamente a transitar a esto otro. Pasan muchas cosas para que eso pueda suceder. Entonces, más que drogas de entrada, lo que uno observa es, esta es la principal droga de ingreso a tratamiento, que en este caso sí es el alcohol. Oye, Natalia, y de hecho, para profundizar en eso, hay algo, tú lo decías al principio, de hecho, que el alcohol muchas veces hay como que destacar o hacer explícito que es una droga, estoy seguro que mucha gente lo sabe, pero está como normalizado a tal nivel que pareciera no serlo, y de hecho, y no voy a cuestionar acá el nombre del Senda, pero para tensionar la cuestión un poquitito, me llama la atención que el título también del Senda es del consumo de drogas y alcohol, por separado. ¿Por qué lo dejamos afuera? ¿Por qué el alcohol tú crees que está tan normalizado también? Bueno, culturalmente Más sí. allá de la nomenclatura del nombre, no, pero insisto, no quiero generar. Yo creo que hay que mirarlo, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, claro, porque nos cuesta, entonces tenemos que explicarlo siempre. Entonces tenemos que decir alcohol u otras drogas. Bueno, es una droga lícita dentro de las drogas que nosotros medimos y que son de ingreso a tratamiento, porque, por ejemplo, en el caso del tabaco, nosotros no es un trastorno que tengamos como de ingreso a nuestro centro de tratamiento. El alcohol sí. Y las otras drogas. ¿Ah? Claro. Pero también hay drogas lícitas, como por ejemplo los medicamentos. Los medicamentos sin receta médica es un problema también hoy día. O sea, las personas que se automedican, la venta de... Entonces también es un elemento. El alcohol ha tenido un tratamiento efectivamente a veces como desde otros lugares. Por ejemplo, la política de alcohol la lleva el Ministerio de Salud. Nosotros trabajamos de la mano, por supuesto, con el Ministerio de Salud. Somos parte de la red de tratamiento, pero nosotros lo incorporamos el alcohol como otra droga cuando hacemos campaña, en el sentido de que es una sustancia que puede provocar un trastorno y que genera, por supuesto, otras externalidades negativas, como por ejemplo, nosotros tenemos programas orientados junto con Carabineros, el consumo de alcohol u otras drogas también en la conducción. Entonces también hay otros elementos que nos hacen pensar que el alcohol, nosotros, digamos, hacemos un tratamiento como si fuera cualquier otra sustancia que puede provocar daño a las personas. Natalia Rifo, directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Y el alcohol es una droga también, Senda. Muchas gracias por estar acá en el programa. Nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias. Seguimos con más. ¿Les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Oye, va a llover mañana. Así que viajemos en el tiempo para descubrir, hoy día también puede que llueva, pero entiendo que mañana es como el día potente, ¿no? Hoy día después de la tarde, bueno, al margen de cuándo va a llover, ¿cómo nos cuidábamos de la lluvia en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo. Al principio, civilizaciones como la china o mesoamericanas utilizaban hojas grandes, cortezas de árboles o fibras vegetales tejidas para cubrirse de la lluvia. Eran capas vegetales principalmente, sombreros de hecho cónicos de paja ocupaban en Asia, especialmente en China y en Vietnam, sombreros de arrozal hechos con bambú o paja impermeable para proteger la cabeza. No sé si tú conoces, hay un personaje del Mortal Kombat que ocupa como un gorrito de paja así bien planito, como de arrocero. Ya, ese se ocupaba también en su tiempo para proteger
protegerse de la lluvia. Mantos de lana, mantos de cuero. En Grecia y Roma se ocupaban capas gruesas de lana, cuero, pieles. Paraguas ceremoniales también en Egipto, India, China. El paraguas tenía un uso simbólico y de estatus, pero también servía para protegerse del sol y ocasionalmente de la lluvia. Llegó el siglo V, la Edad Intermedia, nos vamos acercando de poco al presente, y se usaban telas en esa época recubiertas con cera animal. Era más o menos lo mismo que antes, pero le ponían como este plus, por decirlo, ¿no? Una capa protectora de cera animal o grasa para impermeabilizarlas y resistir de esa manera la humedad. Capuchones de cuero o lino, diseños por ejemplo como la capa con capucha, eran comunes entre campesinos y viajeros europeos durante la Edad Media. Sombreros de fieltro también, se empezaron a fabricar sombreros más resistentes al agua, y durante gran parte de esta época el uso del paraguas fue raro en Europa. Uno podría decir, no sé si una ausencia, pero bajó un poquitito porque la lluvia se enfrentaba principalmente con capas gruesas, como las que te decía, más adheridas a la piel. No es como andar con tu buena parca en vez de andar con el paraguas. En la actualidad, la invención del paraguas moderno, sabes que de hecho la invención del paraguas moderno tiene una fecha, no una evolución tan progresiva, sino que se comenzó a usar en el siglo XIX con acero ligero, que es como la versión que conocemos hoy día del paraguas. Telas impermeables también aparecieron, sintéticas, como el nylon o el poliéster, que también son impermeables. Ojo ahí también con la contaminación que genera esto, muy distinto protegerse con grasa animal a con plástico, que siempre nos dicen acá los científicos, el plástico es espectacular, el tema es que nosotros humanos tontos le damos un uso limitado, cortoplacista, a un producto que debería ser usado lo más eternamente posible, como lo del plástico. Tecnología impermeable también aparece en ropa, chaquetas con tecnología, tejidos sintéticos respirables, diseños cada vez más compactos, automáticos. Mira, estamos viendo a niños disfrutando de la lluvia, gracias justamente a todos estos avances en la manera de protegernos de la lluvia. Y hoy los paraguas plegables con mecanismos automáticos ya mejoran la portabilidad, comodidad, y de hecho hay ropa inteligente, surgen impermeables ecológicos, ropa que cambia de temperatura para que tú te vayas habituando sin necesidad de abrigarte de más de la cuenta, tejidos inteligentes también con sensores, autosecado, quién sabe si hasta la inteligencia artificial se va a terminar metiendo en nuestra protección contra la lluvia. Y así es como cambió entonces la manera en la que nos protegíamos, de ponernos, no sé, corteza de árbol para taparnos o grasa en la cara para que no nos mojemos tanto, hasta paraguas inteligentes con acero y ropa con tecnología que nos calienta sin necesidad de abrigarnos de más. ¡Qué maravilla! Seguimos con más después de esta pausa. All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más, te voy a contar una noticia porque Chile abre postulaciones a su primera residencia para Startups Deep Tech. Startup Lab 01 se llama, inicia en noviembre, convocado por Fundación Chile y Corfo. Lanzaron las postulaciones para este evento que se llama Startup Lab 01, la primera residencia en el país dedicada a Startups Deep Tech. ¿Qué es esto? No es un género electrónica, no estamos hablando de un rave ni de un carrete, sino que son emprendimientos basados en ciencia o ingeniería aplicada. Eso es el Deep Tech. Esta iniciativa busca acelerar el desarrollo de tecnologías innovadoras que se metan en cuestiones como energía, agricultura, sistemas alimentarios, movilidad, transporte, qué sé yo. Lo que sea donde la tecnología y la ciencia pueda tener algún efecto práctico en políticas públicas también. La residencia va a empezar en noviembre del 2025, va a ser en el edificio, anótalo por si te interesa y tiene alguna startup. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de una startup en esta línea es Notco, chilena, ¿no? Que ahora ya no tiene nada de startup, una empresa multinacional, tiene toda la plata de Amazon, etcétera, pero si tú tienes alguna startup, anota esto, va a ser en el edificio Territoria Santa Lucía, que es ex Torrentel, donde las startups seleccionadas van a acceder a laboratorios con espacios de trabajo colaborativo, programas de acompañamiento, aceleración, vínculos con inversionistas, etcétera. Y uno de los elementos diferenciadores del programa es que no va a tomar la participación en las empresas. O sea, no es como esto los Shark Tank, no sé si has visto, que te dicen, ya, me gusta tu idea, pero me quedo con el 20% de tu idea. No, en este caso no van a tomar participación en las empresas, no van a exigir la cesión de propiedad intelectual tampoco, permitiendo que las startups mantengan el control total de sus desarrollos. Te doy las coordenadas, las postulaciones están abiertas hasta el 15 de septiembre del 2025 en www.startuplab01.com y los resultados se comunicarán en octubre. Con esta iniciativa, Chile busca posicionarse como un referente regional en el apoyo a la innovación basada en ciencia y tecnología, impulsando soluciones de alto impacto para el desarrollo sostenible y la productividad. Te repito entonces las coordenadas. El llamado está dirigido a startups en fase de validación tecnológica y se van a seleccionar 20 empresas. Las postulaciones abiertas hasta el 15 de septiembre de este año en www.startuplab01.com.
alluninis.com. ¿Te gustó? Si no te gustó, nos deja un reclamo como siempre en las redes sociales. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre la ropa, historia de la moda y tanto más con Emilia Miller, historiadora de la moda, justamente curadora también de vestuario del Museo Histórico Nacional. Emilia, nuestro público te da un aplauso. ¿Cómo te va? Oye, Emilia, ¿por qué nos vestimos? Es una pregunta que por supuesto se puede responder primero como ya para protegernos del frío, de la lluvia, pero tiene mucho de política, tiene mucho de un montón de otras cosas. ¿Por qué nos vestimos? Sí, no hay un acuerdo, ¿no es cierto? Al principio, cuando el vestuario se empezó a estudiar como un objeto de estudio más serio dentro de la academia, sí, se plantearon todas esas razones. Protegernos del frío, del calor también, la idea de la protección. Luego surge la idea del pudor. Muy fuerte, ¿no es cierto? Como taparme. Tenemos que taparnos. Somos el único animal que debe encontrar la forma de cubrirse, ¿cierto? De manera artificial, material. Luego el tema simbólico. La idea de que a veces es mucho más importante estar vestido con tacos incómodos, que uno pensaría que son incómodos, o por ejemplo con trajes de otros periodos que hoy se consideran totalmente fuera de lugar, como corsés que apretan y que... Pero es más importante, bueno, se dice que es más importante estar a la moda que esta comodidad, y que incluso la idea o la construcción histórica también de la comodidad ha ido cambiando en el tiempo. Y el vestuario a veces puede ser un elemento de expresión, como a veces no. Yo pienso, no sé, los uniformes, por ejemplo. Yo sé que tú la conocí, la Pía Montalva, sí. Tiene toda una exposición de los jumpers y el uniforme escolar, pero también no solo en los colegios, sino que el ejército y distintas cuestiones donde la ropa ya no es expresión, sino que es impuesta. ¿Cómo harías como ese contraste entre uno, donde uno elige vestirse, y el otro, donde se impone el vestuario? Sí, es donde se intenta encontrar una cierta homogeneidad, donde se pierda la identidad individual de la persona, por lo tanto se intenta encontrar algo que unifique a través del... Pero creo que a pesar de esa intención de que todos sean iguales, igual surgen ciertas, de repente... un pin, por ejemplo. Un pin, ciertos detalles, pero bueno, hay contextos más extremos, como el caso de los militares. ¿Ya? Pero también en el mundo del uniforme, también va encontrando ciertas, por ejemplo, casos de ceremonias oficiales. También ahí surgen la idea de la expresión. Se expresan otro tipo de cosas. Solamente uno a través del uniforme representa una institución, uno habla no de sí mismo, sino de aquello que uno representa a través de uno es. Bueno, antiguamente se veían mucho más uniformes en la vida cotidiana. Las personas que trabajaban en el banco, por ejemplo, o ahora hay una mayor informalidad, pero sí, nosotros, por ejemplo, en el museo usamos de repente como ciertas insignias para representar eso que nosotros en el contexto en que trabajamos. Entonces el uniforme, a pesar de que intenta homologar, siempre comunica una u otra cosa. ¿Cómo ha cambiado la manera en la que nos vestimos en Chile? Yo sé que existe una investigación sobre las mujeres en la historia. Podríamos partir de ahí como gatillante, pero en general, ¿cómo ha ido cambiando desde que 1810, que existe este país, hasta hoy día? Porque ha sido un montón de cambios. Uno ve las fotos antiguas, más coloniales, vestidos bien inflados, con detallitos, ahora todo mucho más ajustado. Dale, ¿cómo profundiza? Chuta, podríamos estar... 4 horas, más o menos. Días hablando de este cambio. Podríamos decir que lo principal es que Chile sí ha estado conectado con el canon parisino, francés, de donde nace la moda, ¿no es cierto? Desde se puede decir que ahí como que nace la idea o el concepto de moda, al menos, o así como la palabra, no sé. La moda, según algunos estudiosos, sí, la moda algunos la instalan después de la Revolución Industrial, mediados del siglo XIX, el nacimiento de una sociedad de consumo, del capitalismo, y que permiten estas redes y conexiones entre distintas partes del mundo y este intercambio global. ¿En Chile? Entonces en Chile, nosotros en la colonia estamos más mirando hacia Europa, España, el imperio. Cuando se rompen esos lazos, Francia pasa a ser lo máximo. Y creo que ese deseo, esa ilusión de vestirse de manera europea obviamente va a persistir hasta hoy, ¿no es cierto? Ahora con la red de la comunicación estamos muy al tanto de lo que hizo Dior o lo que hizo... O sea, esa idea de estas cunas de la moda se mantiene, ya no es solamente París, también es Milán, también es Nueva York, se mira hacia afuera. Pero también esta adaptación nunca es literal. Siempre las chilenas
han logrado adaptar y volver propias estas costumbres que son europeas y de encontrarle ciertas cosas que son propias. Por ejemplo, en el caso del siglo XIX ya se importaban vestidos, trajes con la moda de la crinolina, por ejemplo, o el corsé, que son modas de procedencia extranjera, pero se combinan con el manto chileno, que es el manto negro, oscuro, que las mujeres usan para ir a misa, pero que también usan para pasear por la ciudad y lo usan encima de estos trajes europeos. ¿Que algo propio de acá? Entonces, bueno, sí, es milenario, siempre se han usado chales, es una cosa más española, pero que se mantiene hasta principios del siglo XX esta idea de lo moderno, lo tradicional, y las mujeres esta mezcla. Y creo que es imposible que estas copias sean siempre tan literales. Siempre hay los cuerpos cambian, los contextos ambientales, geográficos, y ahí es donde las chilenas van otorgándole personalidad y agencia a sus propias decisiones de vestir. Y es interesante que en la ropa, hoy en día el tema de género se está hablando un montón, que es un espectro, etcétera, pero pareciera que en la ropa es de los pocos lugares donde, quizá me equivoco, como que es muy binario, como que ropa para mujer, ropa para hombre. Pero no, dale nomás, que tenemos que arreglar algo en el micrófono nuestro invitado. Nosotros vamos a seguir conversando con Emilia Miller, historiadora de la moda, curadora de vestuario del Museo Histórico Nacional, hablando de alguna manera, podría decir yo, como la ciencia de la ropa o la ciencia del vestir, ¿no? ¿Por qué nos vestimos? Obviamente hay razones prácticas, pero también muy políticas. Y acá le estaba diciendo yo a Emilia, pareciera que la ropa es muy binario, como que hay ropa para mujer y ropa para hombre. ¿Coincidirías con eso? ¿Se puede ir deconstruyendo? ¿Debería deconstruirse? Yo creo que esa distinción se vuelve especialmente fuerte en el siglo XIX. Post-Revolución Francesa, la idea es que todos los hombres son iguales, pero los hombres y las mujeres no son iguales. Entonces tienen que demostrar a través de lo que usan que los hombres usan pantalones y las mujeres usan faldas. Y eso se ha ido perdiendo en el tiempo. La idea de instalar modas unisex, hombres que se atreven a usar faldas, pero sí, es complicado. El simbolismo es tan potente, o sea, incluso hasta hoy el tema de los carteles de baño. Como yo sé cuál es el baño de mujeres, pues de falda, y el de los hombres es el que usa pantalones. Entonces, no, yo creo que hay una mayor, entre los más jóvenes también, hay un interés por romper esas barreras, esas distinciones, y bueno, las mujeres han tomado elementos del supuestamente catalogado como vestuario masculino en la historia, y los hombres también. Eso ha tenido como efectos negativos. Hombres y mujeres han sido castigados por usurpar prendas del sexo opuesto, ¿no es cierto? Sí, pues mujeres que se visten de hombre a principios del siglo XX, porque a través del uso de pantalones podían trabajar mejor, y como también eran o hombres también vistiendo de manera... Bueno, Inés de Suárez, la historia típica, que se hizo pasar por hombre para poder entrar en un ejército, también fue como muy mal visto, porque... Sí, la idea de que Mulan, el vestuario, esa idea de que el vestuario tiene que representar una cierta esencia, pero eso se ha perdido hoy, por suerte. Yo creo que el vestuario tiene que ser un juego, una expresión individual, una forma de expresar, de encontrar goce y placer a través de lo que nosotros usamos. Pero sí, claramente estamos en sociedades que a veces eso les cuesta, el simbolismo está demasiado arraigado para ser tan valientes. Oye, mira, ¿cómo se pone de moda algo y cómo sale o deja de estar de moda algo? Porque no porque yo de repente me empiece a vestir, no sé, con gorro rojo, toda la gente dice, ¡ah, qué bacán!, y empiece a imitarlo. No, hay algo muy curioso que pasa. Por eso me gusta la idea de que estemos en un programa asociado a la ciencia, ¿no? Sí. Porque la moda, para mí, según lo que yo he estudiado, es totalmente irracional. Y tiene lógicas que son internas. Como que escapa la razón y entra más en la emocionalidad, dirías tú. ¿O no tanto? Bueno, ahora obviamente en el mundo contemporáneo en que vivimos hoy participan una gran cantidad de factores. Las redes, las celebridades, pero de repente uno ve en la historia ciertas cosas que surgen y no tienen ninguna explicación. Bueno, antiguamente se asociaba como a la reina, por ejemplo,
ejemplo, en el caso de las crinolinas, que es como una de mis obsesiones. Eran como las trendsetter, por decirlo así, ¿no? Sí, la reina, la amante, María Eugenia de Montijo, trabajando en conjunto con el primer diseñador de modas, Charles Worth. Ella parece que se empezó a poner estas faldas muy anchas con esta estructura interna y todo. Y además, en esa época incluso ya hay fotografías chiquititas de las celebridades que llegan a Chile, entonces uno puede imitar lo que está pasando en la corte francesa. Pero también a veces hay modas que surgen desde otros contextos menos obvios. Así que por eso es interesante que cada prenda tiene como una historia tan rica en sí y podemos complejizar esos caminos y cosas que son muy a la moda y después todos nos vestimos así y después nadie le gusta. O sea, como... es poco científico. Claro, falta explicación y eso es lo fascinante. Sí. Oye, mira, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y tenemos aquí una ruleta, no hay que ponerse nervioso. Yo siempre le digo a mis invitados, la única manera de salir adelante con este juego es estar invitado a este programa. Cada uno de estos colores se condice con una pregunta que haría un niño o una niña sobre moda. El vestir, la historia de la moda, etcétera, la ropa, qué sé yo. Y la idea es que yo giro esta ruleta, la digo a la cámara la pregunta y tú la respondes lo mejor que puedes. Súper. Como son las preguntas de los niños. De repente uno no tiene una respuesta y no he hecho justo una investigación y un paper en el tema, pero bueno, hay que salir ahí jugando como se pueda. ¿Te parece que tiremos la ruleta, Emilia? Sí. Démosle con la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Conversamos con Emilia Miller, historiadora de la moda, curadora de vestuario también del Museo Histórico Nacional, sobre, podríamos decir, la ciencia de la ropa, aunque como bien nos decía, tiene harto de irracionalidad esto también. Vamos a ver dónde se detiene la ruleta para hacerle la pregunta correspondiente en el color amarillo. ¡Ay! Se devolvió al naranjo o color ladrillo, me gusta decirlo a mí también. Veamos qué pregunta se corresponde entonces con el color ladrillo. ¿Pasaron de moda los pitillos? Responde la experta. Las modas después del 2010 vienen y van sin parar, con una locura nunca antes vista. Antes podríamos decir que las modas duraban una década, 10 años. Yo creo que hoy, si uno quiere usar pitillos, puede usarlos. No hay que seguir las modas. Si a uno le quedan bien, si son cómodos, creo que sí, démosle con los pitillos, hay que ser libre. Y en esa misma línea, claro, uno puede ver que hace un tiempo está lo skinny, todo lo ajustado, y ahora está volviendo lo más ancho, pero como tú bien dices, muchas veces responde a cuestiones que desconocemos, que no podemos ni siquiera identificar. ¿Cómo se cambia? Bueno, de hecho, en los 80, los pantalones pata elefante, después vamos a lo skinny en los 2000, y ahora de nuevo parece que todo grande, todo oversize. Hoy es todo al mismo tiempo. O sea, las grandes tiendas que nos invitan a consumir de manera errática y constante, sí, ahora es el tiempo de los pantalones anchos, pero si uno va a la calle, hay como una gran diferencia o diversidad de estilos que no necesariamente responden a lo que está en la tienda. Creo que hoy hay una mayor libertad para jugar y para elegir lo que a uno le quede mejor y nos haga más feliz. Oye, Emilia, cuéntame sobre el trabajo en el museo. ¿Qué muestras de vestuario tenemos o qué ropas hay en el vestuario, en el Museo Histórico Nacional, que si yo lo voy a visitar, podría también aprender de historia a través de la ropa? Sí, eso es lo más interesante. El museo tiene la colección pública más grande de Chile, de más de 5.000 prendas. Tenemos prendas desde el periodo precolombino, no es nuestro fuerte, pero sí tenemos un par, prendas de la colonia y sobre todo vestuario femenino, masculino e infantil del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Es una colección muy rica, con ropa de grandes personajes importantes de nuestra historia. ¿Cómo quién? Javiera Carrera, Bernardo Higgins, la ropa que Prat. Ellos usaban. Sí, los zapatos de Javiera Carrera, la casaca de Bernardo Higgins, y es bien emocionante. También presidentes, primeras damas, están las grandes figuras de la música, de la cultura, y vamos de a poco reuniendo más, pero también tenemos ropa común y corriente, que fueron hechas por la modista de la esquina o hechas en la casa, todo lo que nos invita a conocer la historia desde la vida cotidiana, y eso es lo interesante de esta colección, que nos permite entrar a esos aspectos que otras colecciones no permiten, a cómo es el erotismo, por ejemplo, en ciertos periodos, cómo va cambiando el cuerpo femenino, tenemos ropa interior. Lamentablemente el vestuario en exposición sufre mucho, entonces se hacen exposiciones pero no son tan largas, pero si ustedes van al museo hoy pueden encontrar algunos vestidos y prendas que nos hablan de
esta historia a través de la ropa. Pueden encontrar un precioso guante colonial. Como que lo hace tangible, pasar de la historia escrita a algo que veo. Y se entienden las corporalidades, como uno realmente se conecta con otro aspecto de los sujetos históricos. Hay vestidos elegantes, pero también hay herramientas de la vida cotidiana, máquinas de coser. O sea, tratamos de que a través de la ropa podamos hablar de todo tipo de momentos históricos, no solamente de los grandes héroes y personajes importantes, sino también de la persona común y corriente. Y cómo el vestuario determina nuestra vida, nuestro día a día. Estamos todos vestidos. Sí, qué bacán. Oye, invitados, invitadas entonces a que vayan al Museo Histórico Nacional, no solamente a ver lo típico que conoces y relacionado con la historia, sino que también el vestuario. Hay una colección muy interesante al respecto. Emilia Miller, nuestro público, te da un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias a ustedes. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Uy, tanta cosa que hablamos hoy día. Primero te hacía la siguiente pregunta para despertar un poquito el mate. ¿Por qué estornudamos? ¿Sirve para algo o solamente una molestia? Bueno, un sistema de defensa para eliminar invasores que tenemos dentro y de hecho no somos, como escuchamos ahí, los únicos que estornudamos. La mayoría de los mamíferos estornudan e incluso reptiles, las iguanas estornudan y no estornudan como nosotros, saliva y qué sé yo, sino que expulsan sal. Estornudan sal. Las iguanas estornudan para expulsar el exceso de sal que tienen dentro de su cuerpo. Una locura. Bueno, los delfines que no estornudan por la boca, sino que por el espiráculo que está en la cabecita ahí arriba. Hay todo un mundo en el estornudo. También hablábamos después sobre las drogas. ¿Qué drogas son las principales que se consumen acá? ¿Cómo se tiene que abordar? ¿Está bien ese Don Graff que te dice, no, está mal, eres un maldito metido en la miseria? Que era como el enfoque estigmatizante que había en los 90 para abordar la droga, el prohibicionismo absoluto. Bueno, ahora hemos ido cambiando un poquitito ese abordaje para hacerlo mucho más empático y reconocer cada una de las situaciones, por qué se consume, no todos son iguales, etc. Y recién hablábamos sobre la ropa. La ciencia del vestuario, por qué nos vestimos, qué dice nuestra ropa sobre nosotros, cómo ha cambiado a lo largo de la historia también las prendas que elegimos, por qué las elegimos. Puedes revivir todas esas conversaciones en YouTube, en Spotify, las repeticiones que tenemos sábados y domingos por Santiago Televisión, Zapping, Mundo Pacífico a lo largo de todo Chile. Excusas, la verdad, es que no existen para perderte lo que estamos hablando acá. Y bueno, nos encontramos nosotros en otra edición como siempre, a las 11 de la mañana, completamente en vivo por Radio Sach y Santiago Televisión. Que esté muy bien. Chao, chao.